Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, elemental, querido Nacho? Pues vamos a adentrarnos en una figura primordial y muy deductiva. A ver qué sale. Desde luego, yo lo decía en la introducción, siempre que pensamos en la figura de Conan Doyle, automáticamente pensamos en Sherlock Holmes, ese genio detectivesco de la investigación, de la deducción. Pero ¿quién fue el personaje o si tuvo acaso alguna inspiración para poderle crear, ¿no? Este apasionante protagonista de decenas de novelas de misterio, de asesinato, de crimen? Y hay un personaje de finales del siglo XIX y comienzos del XX, un escocés, literalmente José Campana, Joseph Bell, los amigos. Que pudo haber sido la inspiración, ¿no?, de Conan Doyle. No pudo, sino que fue. Y digo que fue porque el propio Arthur Conan Doyle lo reconoce en una obra suya, una autobiografía, que se titula Memorias y Aventuras, que él publica en 1924 y que recomiendo porque cuenta perfectamente, en fin, todas las peripecias, las aventuras y las desventuras de Arthur Conan Doyle desde joven hasta, en fin, hasta sus aspiraciones a ser espírita y, por supuesto, pues en todos los tinglados en los que se vio metido. Y claro, como no, habla de los referentes, de las inspiraciones de muchos de los personajes de sus novelas, porque es verdad que posiblemente la más conocida sea la saga, porque es una saga de Sherlock Holmes, pero escribió muchísimas otras novelas inspirados en otros personajes que también tenían un trasfondo real, un trasfondo histórico. Y él mismo reconoce, Conan Doyle, en Memorias y Aventuras, que se inspiró en este cirujano, en un profesor de la Enfermería Real de Edimburgo, porque le pareció sorprendente, no solo a él, sino a los distintos alumnos que pasaron por esta universidad. Entre ellos también estuvo Robert Louis Stevenson y también estuvo James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan. También conocieron a Joseph Bell. Y le sorprendió sobre todo por eso, porque era el prototipo de su detective científico. Era por sus dotes, por su perspicacia. Realmente él adivinaba dónde procedían sus pacientes. Era muy bueno en el diagnóstico, pero no solo en la enfermedad, sino también en sus hábitos sociales. Y eso pues llamaba mucho la atención porque observaba con detalle sus ropas, sus manos, sus gestos, sus palabras, sus expresiones y con métodos deductivos llegaba a sorprendentes conclusiones. Bueno, pues esto para un Conan Doyle que en aquella época tenía sus 18 añitos, le llamó tanto la atención tener un profesor con estas características, con este carisma, que con el tiempo, cuando empezó a escribir toda la saga de Sherlock Holmes, pues qué mejor prototipo, qué mejor personaje que su profesor Joseph Bell. Y a él vamos a dedicar este cronovisor. Como siempre, Jesús Callejo, tenemos la máquina del tiempo delante de nosotros preparada para realizar ese viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues mira, la fecha es el 7 de febrero de 1877. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Anda, Jesús, que me traes a cada sitio. Aquí está alguien que intuyo que es Joseph Bell con unas tijeras cortando la ropa, las vestiduras de lo que parece un cadáver. Cuéntame dónde estamos. Bueno, pues estamos en la Real Enfermería de Edimburgo, como no, donde Conan Doyle aprendió tanto. Ya sabes que él era médico también, aparte de muchísimas más actividades. Luego comentaremos, si quieres, algunas de esas claro, habilidades, pero también esas manías que tenía Conan Doyle. Pero en este caso, pues claro, nos tenemos que ir donde él aprende medicina y donde, por supuesto, pues está viendo a este cirujano haciendo pues lo que él sabía hacer, que era no solo destripar un cadáver, sino, por supuesto, hacer este tipo de diagnósticos. Pero hemos venido a esta fecha en concreto porque justo acaba de entrar otro hombre pidiendo un poco auxilio para, en fin, para su caso, para su enfermedad, y vamos a asistir a
un pequeño diálogo que nos indica muy bien la personalidad y las características de Joseph Bell, porque, como te decía antes, su método era obtener datos del paciente echando una simple ojeada, ¿no? Entonces, el personaje que está entrando a esta enfermería, pues va vestido de paisano. En principio, no hay muchos más datos para observar, pero atento, porque Joseph Bell, y esto es testigo, evidentemente, no solo Conan Doyle, sino otros aprendices de médico que están a su alrededor. Y lo primero que le dice Joseph Bell cuando entra este paisano, le dice: vaya, sí que ha estado usted en el ejército. Dice: sí, sí, doctor. Y no hace mucho que se ha dado de baja. En efecto, doctor. Ha estado en el regimiento de las Highlands. Pues así es, doctor. Y ha sido suboficial. Sí, 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 doctor. Y ha destacado en las Islas Barbados. Efectivamente, doctor. Entonces, en ese momento se dirige a Conan Doyle y a todos los demás alumnos que están alrededor y dice: ya ven, señores, este paciente es un hombre educado, aunque no se haya quitado el sombrero. En el ejército no se lo quitan. Además, tiene un aire autoritario y es obviamente escocés. En cuanto a lo de los Barbados, padece elefantiasis, dolencia propia de las Antillas y no de las Islas Británicas. Este pequeño diálogo nos indica perfectamente cómo Joseph Bell supo adivinar no solo la profesión que tenía este paciente, sino también, por su indumentaria, las enfermedades que supuestamente le hacían sufrir, ¿no?, unos daños terribles. De hecho, padecía efectivamente elefantiasis. Con todo esto nos sirve un poco para saber por qué Conan Doyle con el tiempo le propone como detective científico para resolver los casos más inverosímiles dentro de esas locuras de los delincuentes en los que nos tiene acostumbrados con sus novelas. Y yo creo que es muy significativo pensar que así ha sido, no solo porque lo haya dicho Conan Doyle, sino sencillamente porque, conociendo la biografía de Joseph Bell, que era un personaje para quitarse el sombrero, y además que él falleció, en fin, cojo, ¿no?, por un accidente de caza en 1911, pues evidentemente no dejaba indiferente a nadie, prácticamente a nadie. También es verdad, y se ha especulado, que otros posibles personajes en los que se pudo haber inspirado Conan Doyle para Sherlock Holmes pudo haber sido el criminólogo italiano Cesare Lombroso y también el policía Vidocq, que también tenía sus métodos deductivos para detectar y capturar a delincuentes. Así que, como ves, en este cronovisor nos hemos ido en el momento crucial cuando tenía 18 añitos nuestro querido Arturo, y a partir de ese momento sus dotes de perspicacia, como evidentemente las tenía, les sirvió para ambientar y para inspirarse en muchos de los personajes. Ojo, no es el único personaje en el que se basa también sus aventuras, porque conocemos a otros, como en el caso de, ya sabes, el Dr. Watson, que también sabemos que evidentemente tuvo que fundamentarse en algún otro personaje real. Y el Dr. Watson se inspiró en Patrick Heron Watson, que era un cirujano militar escocés que sirvió en Afganistán, al igual que el Dr. Watson en las novelas. O sea que, como ves, siempre tiraba de sus memorias, se tiraba de sus recuerdos y tiraba, pues, sobre todo de aquella gente que realmente le influyó para inspirarse en estos personajes, y luego te comentaré otros casos similares. Claro, fíjate, esos inicios en la medicina de Conan Doyle, que estuvo realmente muy poco tiempo. Yo recuerdo algún tema que hemos hecho de Conan Doyle aquí en Ser Historia con Eduardo Camaño, bueno, pues un buen amigo, ¿no?, que ha escrito sobre la biografía de Conan Doyle, y bueno, comentaba, ¿no?, que al principio se dio cuenta que quizás con eso no se ganaba mucho dinero, ¿no?, y estuvo apenas unos meses ejerciendo la medicina como tal, pero sí que le sirvió, ¿no?, porque también influenciado por la figura de Joseph Bell, José Campana, como yo bromeaba, ¿no?, al principio, en la genialidad, ¿no?, de intentar leer entre líneas en los datos que puedes ver en un cadáver, en un cuerpo, en una escena, y no necesariamente en eso, ¿no?, sino en la simple vestimenta de una persona, en la pose que tiene cuando está delante de ti. Y quizás también por esa razón Joseph Bell es uno de los padres de la medicina forense, en el sentido de esa medicina forense que hoy se utiliza para intentar conocer qué es lo que ha pasado a una persona cuando ha sido asesinada, ¿no?
No, así es, tú lo has dicho. Es uno de los padres, de los precursores de la medicina forense, precisamente por ese método analítico que él utilizaba. Y además fue asesor de Scotland Yard en bastantes ocasiones. O sea, iban rápidamente acudiendo a sus sabios consejos para decidir, ¿no? Muchos de los casos que en principio pues tenían unas pistas bastante dudosas. Así que estamos hablando del alter ego literario de Sherlock Holmes, evidentemente, pero ya digo, no es el único, ¿no? John Watson también está inspirado en un cirujano militar, incluso el profesor Moriarty, el malo de la película, también está inspirado, en este caso no en ningún cirujano ni ningún médico, pero sí en un criminal, Adam Worth. Adam Worth era un famoso criminal del siglo XIX conocido como el Napoleón del crimen y además hizo todo tipo de delitos, sobre todo robos, en bastantes lugares de Europa y sobre todo en Londres. Y por supuesto, pues es uno de los que le sirve de inspiración como prototipo del profesor Moriarty, porque Adam Ward era un tío muy inteligente, tardó muchísimo en capturarle y por eso también eso le sirvió un poco de inspiración, incluido también una de las protagonistas de alguna de sus novelas, que es Irene Adler. Irene Adler también es otro personaje creado por Conan Doyle, perteneciente a ese universo de ficción, ¿no? de Sherlock Holmes, y sabes que aparece en la novela, por ejemplo, en Escándalo en Bohemia, aparece pues como cantante, soprano, actriz y por supuesto pues también con unas dotes de inteligencia muy superiores a la media. Parece que está inspirado en Lola Montez. Lola Montez era una famosa actriz y bailarina que tuvo relaciones además con figuras de la realeza y de la política. En fin, tuvo aventuras amorosas con Franz Liszt, con Alejandro Dumas y sobre todo con Luis I de Baviera. Entonces, bueno, pues también parece que Irene Adler habría que buscarle su trasunto histórico para este personaje literario, ni más ni menos que en Lola Montez. Bueno, eso nos da un poco idea de la cultura que tenía Conan Doyle, evidentemente, y que no daba puntada sin hilo. ¿Qué le trae por aquí tan tarde? Los guantes que encontraron. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué le parece si hubiesen sido dejados a propósito por una mujer? ¿Sospecha de alguna en particular? La señora Margaret Booth, el ama de llaves de Alicia. ¿Es un buen libro? ¿Mm? El libro de la señora Blaney. Sí, muy bueno. Analiza las partidas de ajedrez entre Steinitz y Labat que se llevaron a cabo en Nueva Orleans. ¿Y qué te parece su análisis? Pues muy notable, la verdad. ¿Y la señora Blaney, la viste? Está más muerta que viva. Paralítica, algo bastante importante. Él la cuida muy bien, ¿sabe? No quiere internarla en una institución. Entiendo. Le dio el ataque antes del asesinato de Crane. ¿Y crees que los errores de Blaney en el caso Crane fueron consecuencia de la enfermedad de su mujer? Dice que su enfermedad no es excusa. Pero tú no estás tan seguro, y si no lo estás, piensas que le pude haber juzgado con demasiada dureza. Yo no he dicho eso. Caballeros, yo odiaba a Henry Starr por lo que le hizo a la señora. Igual que odiaba a su malvado marido Jack Crane. Y me avergüenza decir que me regocijé cuando ambos murieron. Pero yo no he matado a nadie, créame. Porque para una mujer cristiana, solo el Señor tiene derecho a quitar la vida. Pero entiende por qué hemos venido, ¿verdad, señora Booth? Me imagino que cualquiera que quisiera a Alicia como yo la quería, pudo haberse vengado de Starr y de su amigo Milburn. Y su obligación ante Dios es decirnos si existe esa persona. Sí, supongo. Pero solo porque es mi obligación ante Dios. Aparte de eso, no estoy segura de que no me arrodillara ante quien hubiese matado a Crane y a Starr. Señora Booth, ante Dios, ¿puede pensar en alguien que quisiera vengar a su señora? Sí, caballeros. Había alguien, estoy segura. ¿Quién? Creo que encontró a alguien a quien amar después de la muerte de su marido. ¿Quién, señora Booth?
Escuchábamos un fragmento de esa serie de televisión Los secretos del auténtico Sherlock Holmes, en donde los dos protagonistas, el profesor Joseph Bell y su alumno aventajado, un jovencísimo Conan Doyle, bueno, pues intentaban descubrir, ¿no?, los entresijos de un crimen, de un asesinato. Y bueno, esto ha servido, ¿no? El propio Joseph Bell, al final, Jesús, se ha convertido casi en un coprotagonista de todas las historias de Sherlock Holmes. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo soy más fan de las novelas de Agatha Christie, de Hércules Poirot, que es mi favorito, de Miss Marple, y bueno, de Sherlock Holmes también he leído 2 o 3 novelas, tampoco he leído más, he visto sí muchas películas de ellas, sobre todo de estas series que se hacían en los años 50 y 60, de casos relativamente cortos de 1 hora, que se pueden ver de una forma muy cómoda. Y ese sistema de deducción, en ocasiones, yo no sé si estarás conmigo, pero a veces roza lo absurdo. Porque deduce cosas que dices, mira, es que es imposible que se pueda deducir esto de lo otro, porque bueno, una cosa es ser inteligente y otra cosa ya es, bueno, rozar un poco, como digo, lo grotesco o lo absurdo. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, bueno, a ver, estos son artificios literarios, ya lo sabes. Tú has escrito novelas y, por supuesto, pues hay veces que tienes que resolver situaciones complicadas, pues prácticamente haciendo juegos de malabarismo. Piruetas. Uh-huh. Claro, es así, ¿no? Hombre, ten en cuenta que una de las famosas frases de Conan Doyle decía que es un axioma casi irrefutable. Dice, una vez que se elimina lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, tiene que ser la verdad absoluta. Así que, claro, vas eliminando distintas posibilidades y al final lo que te queda parece muy estrambótico, pero es la solución final. Claro, es muy curioso porque analizando la biografía de Joseph Bell, que tampoco hay tantos datos, ¿no? Pero está claro que Sherlock Holmes reúne muy bien todas estas cualidades psicológicas. Fíjate que Sherlock Holmes, una vez que sabemos un poco su reseña biográfica, ¿no?, cuando vivía en el 221B de Baker Street, en Londres, ¿cómo se le representa? Se le presenta como un auténtico caballero británico, pero se le representa como vanidoso, como brillante, como misógino, solitario, pedante, egoísta, flemático, megalómano. Es decir, todo eso en parte también tenía Joseph Bell. Primero porque es verdad, era una mente privilegiada, y segundo porque representaba muy bien ese carácter británico. Era escocés, pero representaba muy bien. Y por supuesto, Sherlock Holmes pues, y hace un poco alusión a ese toque flemático que tienen los británicos en general, los escoceses en particular, y ya no te digo los ingleses, ¿no? Y claro, donde se diferencia Sherlock Holmes de Joseph Bell es en las aficiones. Por ejemplo, Sherlock Holmes, sabes que se inyectaba cocaína con fines terapéuticos, no alucinógenos. Tocaba el violín, por ejemplo, el Stradivarius. No hay que olvidar que era un adicto a fumar en pipa, a escribir artículos periodísticos. Le gustaba el boxeo, la esgrima, la literatura sensacionalista. Era apicultor, que es un poco también está relacionado con las aficiones no tanto de Joseph Bell, sino de Conan Doyle, porque en Sherlock Holmes hay mucho de Conan Doyle, no lo olvidemos. En esa autobiografía que te comentaba al principio, él habla de su afición por los deportes. Por ejemplo, Conan Doyle, sabes que practicó el boxeo, practicó el cricket, el billar, el automovilismo, el fútbol, la aeronáutica, el esquí. De hecho, fue el primero que introdujo el esquí en Suiza, Conan Doyle. Aparte participó en 3 guerras, ¿no? Participó en la de Sudán, en la de Sudáfrica con los Boers y en Alemania en 1914, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial. Es decir, que muchas de las cualidades, de las manías, de las filias y de las fobias de Sherlock Holmes no solo están en Joseph Bell, sino que también están en Conan Doyle. Por eso es muy importante conocer la biografía de Arthur Conan Doyle y sus aficiones. La afición, por ejemplo, que tiene Sherlock Holmes a disfrazarse. Como sabes, él intenta pasar desapercibido y se disfraza de buhonero, de carpintero, de lo que sea menester. A veces de vendedor cojo de libros usados, de viejo marino, de borracho, de mujer vieja, de cura. En fin, tiene muchísimos disfraces en sus novelas. Eso no sabemos si lo hacía Joseph Bell, posiblemente no, porque en fin, era un respetado
profesor y cirujano. Pero todo este tipo de características yo creo que son muy interesantes tenerlas en cuenta. También es verdad, y esto es, yo creo que hay que decirlo, que hay muchos elementos que se han añadido a Sherlock Holmes que no forman parte de ese universo. Por ejemplo, el sombrero a cuadros de cazador de gamos, eso sabes que es un añadido que se hace posterior por parte de un ilustrador en el Strand Magazine. Sabes que en el Strand Magazine era la revista donde prácticamente publicaba todos sus relatos. Pero es un añadido posterior. Y lo mismo pasa con la pipa Merchant, esta pipa que tiene así como una forma de S. Eso tampoco es genuino de Sherlock Holmes. Esto surge en una dramatización de teatro que se hace en uno de los relatos suyos, pero décadas después, ¿vale? Y por supuesto, la frase de elemental, querido Watson, tampoco aparece en ninguna de las novelas. Lo que sí aparece es elemental, pero no elemental, querido Watson. Son pequeños detalles que también conviene tener en cuenta, porque al que le gusta Sherlock Holmes, esto también lo conoce, pero conviene recordarlo, y todo eso es Joseph Bell y todo eso también es Conan Doyle. Claro, fíjate, es la forma de construir un personaje, ¿no? Porque al final el personaje abandona el nido del autor y cada lector de alguna manera va añadiendo algunos elementos, ¿no? Yo imagino que hasta que no hubiera representaciones, dibujos, la gente cuando lo leería se lo imaginaba pues con un aspecto físico determinado, ¿no? Cada lector tiene sus propias indicaciones en este sentido, y es lo que enriquece, ¿no? En este caso el personaje de Sherlock Holmes y esa influencia que tuvo por parte del doctor Joseph Bell, este médico forense escocés que según el propio Conan Doyle fue el que inspiró, ¿no? la figura de Holmes. Pero quería preguntarte, Jesús, Conan Doyle también ha pasado a la historia como uno de los apasionados del mundo del misterio, del mundo de la parapsicología. Yo no sé si alguno de esos aspectos también él pudo haber crecido en su adolescencia y su infancia, y que también el profesor Joseph Bell lo hubiera inspirado también, quizás ese apego, ¿no? Al mundo de los fantasmas, de las hadas, ¿no? Como esa polémica que hubo con las hadas de Cottingley, etcétera. No, desde mi punto de vista, hasta donde yo sé, Joseph Bell no le daba por estas aficiones, pero sí a Conan Doyle también. Es verdad que Conan Doyle, cuando empieza prácticamente a interesarse por todo esto, es en la Primera Guerra Mundial, cuando sabes que muere su hijo Kingsley, también mueren otros parientes cercanos, y ahí él se empieza a preocupar y a interesar por si hay vida más allá de la muerte, se empieza a interesar por el espiritismo y por las mesas parlantes. De hecho, él reconoce en su autobiografía que sus últimos 36 años los dedicó al estudio del ocultismo y del espiritismo, los últimos 36 años de su vida, ¿eh? Y, por supuesto, le interesó tanto el espiritismo y, por supuesto, todo lo que era las ciencias ocultas, que él, por ejemplo, tiene 2 libros. Uno es La Nueva Revelación, de 1918, y la otra es La Historia del Espiritismo, de 1928, donde cuenta con todo tipo de detalles los casos que él asistió para ver a mediums. También es verdad que le tomaron el pelo unos cuantos, también tuvo confianza con medios fraudulentos, por ejemplo con William Hope o con Mina Crandon, llamada Margery, medios que afirmaban invocar a los muertos y que luego se demostró que eran fraudulentos. De hecho, él tuvo también sus peleas con Harry Houdini. Houdini, sabes que era un detractor de todos estos fenómenos paranormales. Conan Doyle sí que lo creía, pero lo creía firmemente, ¿eh? Él decía que tenía pruebas de esa pervivencia del espíritu más allá, por multitud de detalles, de observaciones y de experimentos que él había hecho. Pero Houdini pues no pensaba que fuera así. Y de hecho llegaba a tal punto la credulidad de Conan Doyle que pensaba que Harry Houdini que sí que tenía poderes paranormales, pero que no lo quería confesar. Entonces, que hacía como un doble juego. Por una parte, intentaba desenmascarar a los mediums fraudulentos, pero él en realidad sí que era un medio auténtico. Entonces, bueno, era una especie de doble juego. Ya sabes que Conan Doyle le gustaba mucho este tipo de deducciones. Y claro, y evidentemente, pues Conan Doyle fue famoso. Aparte de meterse en el mundo del espiritismo, también hizo una predicción fallida. Él dijo que el espiritismo se convertiría en la religión dominante del siglo XX. No ha sido verdad. Pero dentro del haber y de su debe,
aquí habría que incluir pues lo de las hadas de Cottingley, que fueron unas fotos que luego se demostraron que eran fraudulentas, y también en el fraude del hombre de Piltdown, de esta calavera, ¿no?, que se pensaba que era como el eslabón perdido, donde él también dio cierta credibilidad a lo que luego se demostró que era un fraude. Es decir, una cosa no quita la otra. Era una persona muy inteligente, pero necesitaba creer, y el necesitar creer hizo que metiera la pata en algunas ocasiones. Es Alicia. Probablemente la foto de la que nos habló la señora Kitson. Lo es. ¿Puedo, Doyle? ¿Podría indicarnos dónde estaba el marco con la foto, teniente? Debería haber una marca. ¿Qué marca? Como estos otros adornos. Debería haber una marca clara en el polvo. No la encuentro. ¿Pero qué dice? Estos caballeros han hecho graves acusaciones en su contra, señor. ¿Qué acusaciones? ¿Qué hizo que Ned Ball asesinase a Henry Starr y a George Milburn? ¿Por qué iba a hacer eso? Porque les culpaba de la muerte de Alicia Crane. Y porque usted era el amante de Alicia. Los jugadores de cricket le identificaron, teniente. Sabe, creo que la dama debe haberle enviado otras muestras de su amor. Cartas que encontraríamos si registráramos su casa y las buscásemos. Vaya a organizar ese registro, sargento Clark. ¿Ahora? Sí, ahora. Iré a hablar con Ferguson. Deténgase, sargento. Por Dios, no nos puede matar a todos. Parece que me ha cogido. Lo parece, teniente. Pero hay muchas cosas que me gustaría entender. ¿Alicia Crane? Conocí a Alicia cuando investigaba la muerte de su marido. Y descubrí los tormentos que él le había dado. Y también sentí una atracción por ella. Conocí a Ned Ball antes que usted, doctor. Pero él también tenía una historia que contar. Sobre cómo Alicia le pagó para deshacerse de su esposo. Todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Si hubiese colgado a Ned, también hubiese colgado a Alicia, así que dejé libre a Ned. Entiendo. Alicia me quiso por ello. Y por un tiempo recuperamos la felicidad perdida. Debo disculparme por manchar su reputación. Nos íbamos salvando por los pelos, como decía Alicia. Incluso descubrí lo de estar con la señora Milburn y le di una pista al marido con un anónimo. Dios mío, incluso estuve en el hotel cuando tuvieron su pelea. Maravilloso, caballeros. Maravilloso. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese capítulo 4 de la serie Los secretos del auténtico Sherlock Holmes, la estratagema del caballero blanco, en donde hemos hecho una especie de desvelar el final, el asesino, ¿no? Aquí la gente que no haya visto el capítulo de televisión y ahora interesado vaya a verlo. Bueno, les hemos puesto la escena en donde descubren quién es el asesino, pero no pasa nada por este momento de spoiler. No pasa nada. Spoiler barato. Desde luego. Pero bueno, queda patente, ¿no? Un poco ese aspecto deductivo. Yo no sé si la figura de Joseph Bell, más allá, ¿no?, de la celebridad que adquirió por medio de esa inspiración que dio para crear el personaje de Sherlock Holmes, en su época fue también un personaje importante. Es cierto que es considerado el padre de la medicina forense, pero yo creo que es sobre todo conocido por ser la sombra, ¿no?, o el reflejo de luz, mejor dicho, que inspiró la figura de Sherlock Holmes. Yo no sé si Joseph Bell hubiera sido tan conocido si no hubiera sido por la obra de Conan Doyle. Las dos cosas. Él fue muy conocido en vida, porque no pasaba desapercibido, sencillamente por su aspecto físico y sobre todo pues, a la hora de deducir diagnósticos y sobre todo, evidentemente, porque al final Conan Doyle
pues le utiliza como referente y además él lo confiesa, o sea que no hay que especular demasiado. Fíjate si es tan conocido y sobre todo la influencia que ha tenido no solo en Sherlock Holmes, sino en una famosa serie televisiva. No sé si tú has visto algún capítulo de House. Bueno, pues House, que es un médico, que es Gregory House, tiene un carácter cínico, tiene un carácter malhumorado. Lo interpreta Hugh Laurie de una forma magistral. Sí, sé cuál es la serie, pero no he visto ningún capítulo. Sé cuál es. Bueno, pues esta serie, que además pues ha sido muy exitosa, claro, ese carácter que tiene el médico, ¿no? Gregory House, todo el mundo, por supuesto que sabe esto que estamos comentando, lo ha asociado a Joseph Bell. Y no tanto a Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un cirujano, estamos hablando de alguien que también deduce las características físicas y psíquicas del paciente que tiene delante y que también pues, es un poco arrogante, es un poco cínico, es un poco también ese prototipo del caballero. En este caso está basado en Estados Unidos, pero un poco también de ese caballero flemático. Y incluso el Dr. Wilson, que es un poco el acompañante del Dr. House, estaría inspirado, como no, también en George Watson. En fin, te lo digo un poco para que veas que series, incluso modernas, también hay una inspiración clarísima en Joseph Bell y cada cierto tiempo pues sale a relucir, ¿no? Porque no dejó de ser, digo, un personaje muy conocido en su época, además que tuvo una muerte pues un poco trágica, ¿no? A raíz de ese accidente de caza. Él, de hecho, se quedó viudo y tuvo un final de vida pues un poco triste, ¿no? Un poco abandonado, pero eso no quita para que al final toda su relevancia como profesional y como persona interesada en muchísimos temas, porque lo mismo que le pasa a Sherlock Holmes, que prácticamente ya sabes que le interesa todo, ¿no? Desde la apicultura hasta descubrir todo tipo de venenos naturales, artificiales, precisamente para descubrir al asesino. Bueno, pues también Joseph Bell le interesaba muchísimo el terreno de la toxicología. O sea, hay muchas de las circunstancias que, conociendo la vida de uno y de otro, pues nos da unas conclusiones interesantísimas. Incluso te digo un dato más, porque uno de los profesores también que tuvo Conan Doyle en esta universidad o en esta enfermería real de Edimburgo fue ni más ni menos que Rutherford. Ernest Rutherford, sabes que fue premio Nobel de Química en 1908 y está considerado como el padre de la física nuclear. Es decir, gracias a él luego se hicieron todos los experimentos atómicos y era un físico neozelandés. Bueno, pues Ernest Rutherford, también con un carácter muy específico, le sirvió de inspiración para el profesor Challenger. El profesor Challenger aparece, por ejemplo, en novelas como El mundo perdido, como La atmósfera envenenada o Cuando la Tierra lanzó alaridos. Es decir, novelas de Conan Doyle que no tienen nada que ver con la saga de Sherlock Holmes y cuyo protagonista pues, es ni más ni menos que Ernest Rutherford, y aquí en este caso le convierte en zoólogo, una especie de genio excéntrico que descubre, en fin, que hay una tierra donde viven dinosaurios, que es un poco el argumento del mundo perdido, que posiblemente sea la más conocida. Bueno, pues ese protagonista, el profesor Challenger, está basado, como no, en otro de sus profesores, que era Ernest Rutherford. Bueno, todo esto es para que veas la imaginación tan productiva y creativa que tenía nuestro querido Arturo. Conan Doyle fue todo un genio en la historia de la literatura. En su vida privada, pues quizás cometió algún tropiezo, ¿no? Pues con ese apego que tenía al mundo del espiritismo y sobre todo dar credibilidad a algunos casos que no tenían ni pies ni cabeza. Pero desde luego su obra, Sherlock Holmes, es pues uno de los grandes iconos, ¿no? de la literatura del siglo XX, inspirado en la figura de su profesor de medicina en Edimburgo, Joseph Bell. No lo hemos dicho, Joseph Bell nació en el año 1837 y murió en el año 1911. Nació y murió en Edimburgo, en Escocia. Allí está enterrado. La inspiración, la fuente de luz que inspiró a la figura de Sherlock Holmes para Conan Doyle y a quien hemos dedicado este cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti por haber ayudado a deducir quién era el que estaba detrás de Sherlock Holmes. Hasta la próxima semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.